Bienvenida, Whitney. Gracias. No, les damos la bienvenida nuevamente a este podcast Maternidades Reimaginadas del Universo Marea. Yo soy Diana Luisa y como les acabamos de saludar, Whitney Cox, otra grandiosa marea como nosotras. A mí me produce mucha felicidad tenerte porque yo creo que tú fuiste la segunda o la tercera persona que yo sabía que estaba haciendo esto. Y aunque yo nunca te llamé, sabía que estabas, sabía que existías y para mí tener personas de referencia fue muy importante para tomar la decisión como yo la tomé. Y el día que te conocí fue súper raro porque claramente tú no sabías que yo existía, pero yo sí sabía que tú existías. Y te abordé, te abracé y te dije, yo soy esto, yo hice esto y lo hice inspirado en ti. Entonces, para mí me emociona mucho tenerte Sí. aquí porque fue un momento muy bonito y de verdad te agradezco. Y tú eres una de esas razones por las cuales Luisa y yo creemos que este proyecto es importante. Porque si no tenemos mujeres, para uno es muy difícil tomar la decisión uno solo. Así que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar Ay, acá. muchísimas gracias. Y digo, ay, ¿será que está bien que ya me estoy emocionando? Ni he dicho una palabra todavía. Ya lloraba, entonces tranquila. Whitney, quiero que empecemos con que nos cuentes un poquito de ti. Tú tienes una historia maravillosa y tienes una historia de un nivel de resiliencia y de valentía y de coraje y podría poner miles de adjetivos más parecidos a esos. Bueno, pues mi nombre es Whitney, soy una neoyorquina de pura cepa y llegué a Colombia a vivir en Colombia en 2015. Trabajé en finanzas toda mi vida, en mesas de inversión, o sea, en este mundo de, digamos, codeando con tiburones. Tuve como este amor o no sé, esta pasión para Colombia. Siempre fue esa niña como rebelde de Nueva York que yo me salía y me metía en todos los chuzos de salsa de Nueva York en esa época. Y lo que yo no sabía en ese momento es que era Colombia y específicamente Cali que me estaba llamando. Y ahora sí entiendo eso, que es como chistoso como son las cosas de la vida. Entonces, llego a vivir en Colombia en 2015. Nunca fui como una niña que nací pensando en mi vestido blanco, en el esposo, la casa, la mascota, el bebé. Yo dije, bueno, algún día voy a ser mamá porque todo el mundo se vuelve mamá. No sé, como que no lo puse, no sé. Dije como que, sí, como en algún momento pasará, pero me costaba mucho siempre encontrar pareja. Y en algún momento yo tenía 33, alguien me dijo del tema de congelación de óvulos. Y yo dije, ay, no, pero seguramente conocería a alguien. No, no, no hay necesidad de eso. Y llegan los 35 y yo dije, bueno, de pronto eso sí tiene sentido porque lo vi más bien como una póliza de seguro que seguramente nunca la iba a usar. Porque claro, nunca quise ser mamá soltera. O sea, nunca. Eso no estaba dentro de mis planes. Entonces lo hice eh, y me fui para Colombia cuando tenía 37. Pero cuando hiciste eso, eras fértil, o sea, hiciste esa Sí, congelación de óvulos en Nueva York. sí, yo nunca, o sea, nunca tuve ningún problema de fertilidad, ningún aviso ni nada. Okay. Pero digamos, y yo no sé cómo se dice esto en español, pero yo siempre fui como un late bloomer en todo sentido de la palabra, como que yo no sé, como que yo pensaba en viajar, rumbear, trabajar, o sea, yo no pensaba como mucho en matrimonio, yo sabía que, o pensé que iba a llegar, pero no es que dedicaba mucho tiempo a eso, entonces dije, bueno, voy a hacer eso para no quedarme en una situación difícil y tener que tomar una decisión desesperadamente. Entonces lo hice y gracias a Dios lo hice porque me mudo a Colombia en 2015, a Bogotá, y en 2016 me mudo a Cali a manejar una fundación en Cali, y en 2017 me diagnostican con cáncer de mama, tenía 39. Y en todo ese proceso con los médicos me dicen, tenemos que hablar de la fertilidad. Y yo les dije a los médicos, bueno, pero yo congelé mis óvulos, eso
cuenta, o sea, que yo no sé si eso es cuenta, ¿qué es eso? Me dijo, no, es que usted ya está muy adelantada, o sea, gracias a Dios. Y yo dije, sí, ah, ok. Entonces eso como que era una cosa menos que tenía que hacer antes de empezar mi proceso. ¿Qué tipo de cáncer tenías en términos de grados? Gracias a Dios fue muy temprano, gracias a una doctora en Cali que lo diagnosticó de puro accidente. Fue un cáncer de fase etapa 1, muy pequeñito, pero me hice una doble mastectomía. Sí, fue tenaz. Me tocó una quimioterapia oral, em, pero eso no, o sea, eso aún no, o sea, no contamina, digamos, tu sistema reproductivo. Y en ese entonces, cuando me diagnostican con cáncer, conozco a un hombre. Y dije, miércoles. O sea, ¿cómo así que finalmente conozco a la persona y ya me da cáncer? Y esa persona, o sea, fue espectacular conmigo. O sea, yo le di una salida elegante y él me la negó, dijo, no, cuenta conmigo. Pero claramente el tema de tener un hijo lo tenía que dejar mínimo 3 años. Entonces yo estuve recuperándome, estaba viviendo con una persona en Colombia, allá en Cali, y él ya divorciado, ya tenía hijos, estaban como adolescentes. Y es chistoso porque aún así, o sea, yo me acuerdo que mi mamá siempre me preguntaba, ay, Winnie, por favor, ¿cuándo vas? O sea, usted ya tiene sus óvulos, ¿cuándo va a tener un hijo? Téngalo ya. Yo decía, mami, para mí, antes de conocer a mi ex, yo decía, lo más importante es encontrar una pareja. Lo de hijos, pues yo no me suena como tan importante en este momento. Lo que quiero es una pareja. Y cuando encontré la pareja, me di cuenta que sí tener hijos era importante. Y lo más chistoso es que en Cali conocí a 2 niños que medio como que los adopté informalmente. Y yo los llevaba todos los fines de semana a estar conmigo. Tenían 5 y 9, 10 años. Y pasando tiempo con ellos, empecé a como, se despertó algo en mí. Y yo me acuerdo algún día, en la mañana estábamos desayunando y el mayor, que se llama Ángel, que siento que es mi ángel, porque se despertó como algo dentro de mí, ¿no? Y me dice, Whitney, ¿te gustaría ser mamá algún día? Y yo dije, pues no sé, o sea, yo no lo había, no sé, no lo había pensado, pero ¿por qué? Me dice, no, porque yo creo que serías muy buena mamá. Y Tenías 41. yo creo que en esa época tenía de pronto 40 por ahí. Y claro, cuando los médicos me dieron luz verde, dije, ok. Entonces hablo con mi exnovio y me dice, es que yo no, o sea, yo te amo, quiero estar el resto de mi vida contigo, pero yo no quiero más. Y es chistoso porque ahora pensándolo, yo dije, ok, yo sé que no puedo tomar esa decisión por otra persona. Tenemos que terminar y ahí veré cómo me siento. Pero estando en esa relación, no, yo sé que no quiero esto donde estábamos, como que no estaba evolucionando de la manera que yo quisiera. Entonces terminamos y eso fue devastador para mí, esa ruptura, porque creo que significaba mucho más que como una ruptura, porque ya en esa época tenía 42 No, pues ya no solo era el novio, novio, era novio y familia. y yo, madre. Y unos meses antes estaba en Londres eh, y fui a verme con una amiga de mi maestría. Y ella y yo siempre éramos como esas 2 personas que siempre estaban solteras, nunca podíamos encontrar pareja. Y fuimos a caminar en Hyde Park y estamos bien abrigadas. Y yo le dije, amiga, ¿todavía estás con esa idea de que quieres tener un hijo? Como me dice, estoy embarazada, tengo 5 meses de embarazo. Y eso yo no sé por qué como que me impactó tanto, o sea, me puse nerviosísima. O sea, me disparó tanto emocionalmente
que yo creo que lo que era que yo sabía que, porque todavía estaba en esa relación, tratando de convencerme de que yo no necesitaba tener hijos. Entonces, yo creo que eso también como que disparó algo. Y entonces terminamos, tengo 42 y digo, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y yo dije, qué pereza con 42 años estar detrás de un hombre buscando un bebé. Qué pereza tener que hacer lo que hacemos las mujeres, que, ay, no, yo estoy relajada, yo no estoy buscando nada todavía, haciendo, no, no. O sea, me cansé de eso, ese como juego de como que vale verguista, qué pena la expresión, pero como que no, no, yo sí, a mí me importan las cosas, quiero hacer cosas con mi vida y pensé en mi amiga. Y yo dije, bueno, pues realmente no necesito un hombre para ser mamá. Pero ella había hecho el proceso sola. Claro, ya la tenías a ella, ya la tenías a ella como ejemplo. Y si soy honesta ahora, que lo pienso también, que de pronto es algo que yo tengo que trabajar en mí, pero yo creo que de una cierta manera también tomé esa decisión como de un lugar de putería con el sistema como que hay entre hombres y mujeres, que yo siempre me sentía como que en desventaja, porque los hombres todos relajados, que no saben qué quieren, y la mujer que tiene que como que hacer como si no, como si nada, pero sí teníamos como este reloj, esta presión, y yo dije, no, mierda, ya no voy a dejar que estos manes como que, ay, no, una mujer en sus años 40, yo no me voy a acercar a ella porque va a querer tener su hijo o se va a querer casar. No, mi hijo, yo ya tengo mi hijo, entonces relájese, que yo estoy bien. Total. ¿Sabes? Yo sé que de pronto no es la mejor manera de pensar las cosas, pero tenía como años y yo no quiero estar detrás de otro man manejando su estrés, sus rayes, para que yo pueda lograr lo que yo quiero. Entonces, mejor no quiero. Entonces, esto era 2020, pandemia. Entonces tomo la decisión, empiezo a como investigar los diferentes bancos de esperma, no sé cómo se dice en español, ¿sí? Sí. Entonces, Y sigues en Cali. sigo en Cali Okay. y al principio llorando, ¿no? Buscando, llorando, puteando a mi ex. No le puedo creer que me meto en esta situación. Me Yo jodió fui la igualita vida. que tú, idéntica, histérica. Yo odié la primera vez que entré a mirar eso. Lo odié Es que al principio. Ya después lo amé, pero sí, luego se vuelve como divertido. Es como que, ay, ¿qué voy a encontrar hoy? Y, y sí, al final fue como la parte más fácil de todo, ¿no? Fue como comprar zapatos, quiero de este tamaño, quiero este color, quiero... Y, y bueno, pues lo compré. y, pero mis óvulos estaban en los Estados Unidos y era pandemia y no había los vuelos, o sea, estaban aterrizados. Entonces yo me subo en un vuelo humanitario para viajar a New York, hago el proceso y es interesante porque yo creo que esa primera etapa me tocó como hacer un proceso de duelo, de como ese cuento de hadas, como que yo nunca voy a tener esa familia feliz, porque ya voy a ser mamá soltera para siempre y mi hijo nunca va a tener un papá. Y yo nunca voy a tener el papá de mi hijo. Pero luego cuando hice ese duelo me sentí súper bien, me sentí como con mi plan, con mi proyecto y Y voy a New York, pandemia, hago el proceso de in vitro y quedo embarazada de una. Porque todas mis amigas me decían, tenés que empezar de una porque eso no funciona siempre de primera vez, ¿verdad? Y ya tenía 42. Y yo dije, esto sí es las tres, real. mira qué loco, las tres quedamos embarazadas en el primer intento. Y ahí uno entra, o yo por lo menos entré en otra etapa de duelo por las citas médicas y el chequeo y no sé qué, que todo iba a ser sola. Y era pandemia en Cali y ahí sí la pasaba muy sola. Eh, y cuando tengo 6 meses de embarazo, me da me da un aneurisma cerebral. Y eso fue, o sea, comparado con
Una doble mastectomía, una doble mastectomía es un viaje a Disneylandia comparado con eso, porque primero me dio como un preaneurisma en Cali. Gracias a Dios fue un preaneurisma, pero las hospitales estaban colapsadas. Entonces la empleada me encuentra desmayada en el piso, llaman la ambulancia, no hay ambulancia. Entonces mis amigos toman turnos llevándome al hospital. Y ellos me mandaban a la casa, me decían que yo tenía migrañas. Yo decía, yo no tengo migrañas. Embarazada 6 meses. Yo sé, yo conozco mi cuerpo. Entonces pasaron 2 semanas, o sea, no podía ni cuidarme, o sea, tenía que contratar a una enfermera. Y finalmente mi papá me dice, yo voy por ti. Yo dije, papi, tú no puedes venirte acá, que si te da COVID, ¿qué hago contigo? Porque era pre-vacuna y todo. Pero finalmente, o sea, estaba suficientemente asustada. Mi papá me lleva a New York y 2 días después no me sentí muy bien. Me meto en la ducha, se me toca una gota de agua en la frente y se me explota la cabeza. Me desmayo, caigo en el piso y yo sabía que me estaba muriendo. Y era una cosa, era rarísima, o sea, la más cerca que yo llegaba a la muerte, que escuchaba a los médicos hablando de mí, diciendo que tenían que intervenir una cosa con una sonda y bla. Y yo me sentía más chévere. Y cuando finalmente intervinieron y me taladraron como un hueco aquí, como que volví a la vida, era como que... Y era como que la pesadez de la vida, las emociones horribles, como que... Y ahí empezó la parte dura, porque estuve un mes en un cuarto sin ventanas, con un dolor, y era COVID, entonces solamente una persona podría entrar 4 horas al día. Y no la podías cambiar, solo podía ir. Solo esa misma persona. Y no sabían si mi hijo iba a estar bien. Porque yo le dije, un momentico, ustedes me dijeron que no podía comer jamón serrano ni sushi y ahora me tienen con 2 cirugías de cerebro, con tubitos y todo, y todas estas medicinas. Y me dijeron, no, es que señora, su embarazo no es viable. Nuestra prioridad es salvarle a usted. Entonces yo dije, esto no era lo que yo había planeado. Y yo me sentí tan cansada. Dios, si usted me deja poder ir al baño sola, me quita este dolor tan berraco que tengo en el cerebro porque tenía sangre en el cerebro, y deja que mi hijo esté bien, no me voy a quejar nunca en la vida. Pero sigo quejándome, así que no sé. Sorry, Dios. Es imposible quejar. Pero mi plan de embarazo cambió por completo, porque cuando yo tomo la decisión de ser una mamá soltera, digo, bueno, yo lo hago en Colombia, pero hacerlo en los Estados Unidos comiendo mierda como mamá soltera, yo no me interesa. Y claro, de repente me encuentro en los Estados Unidos y los médicos me dicen, usted tiene que darse aquí, tiene que dar a luz acá, muy peligroso, bla, bla, bla. Y mi embarazo fue, o sea, yo pensé que iba a ser como Pachamama, toda linda, que no sé qué, tenía como la cabeza rapada, puntos en la cabeza, parecía la esposa de Frankenstein. O sea, ¿cómo ser? No, cero, de acuerdo a mi plan de embarazo, cero. Pero al final, o sea, por ser pandemia, había mucho espacio en los edificios, había mucho vacante, y mis papás encontraron un apartamento abajo de ellos en Nueva York. Entonces, porque el resto de mi embarazo yo estaba vuelta a nada, diciendo, Dios mío, ¿cómo me voy a cuidar a un niño cuando yo no puedo ni cuidarme a mí? Estaba muy mal. Y mis papás me cuidaban, y cuando nace Silvio, pues nos cuidaban a nosotros también, porque tenía que dormir, porque el cerebro se sana cuando uno está durmiendo, pero tenía un recién nacido. Entonces o sea, realmente, o sea, mi proceso fue traumático. Y él nace y el paro nacional en Cali, entonces decido quedarme en los Estados Unidos a ver qué tiene la vida. Y ahí pues sigo viviendo en los Estados Unidos. Mi hijo ya tiene 3 años y medio, está perfecto. Y yo le digo mi niño milagro. Es un milagro. Los dos, la vida de los dos es un milagro. Sí, sí, Eres muy afortunada. Y tú lo sabes. sí.
es muy emocionante porque em, a veces me olvido por la El día a día. cotidianidad de lo que implica ser mamá y papá, y ustedes lo saben muy bien. Hablemos de eso. Una vez más, lo siento, yo no puedo no llorar porque me emociona. Tú sabes que yo también tuve una complejidad al nacimiento de mi bebé, entonces para mí es muy complicado. O sea, sé cuando nos tenemos que enfrentar a la muerte sin habernoslo esperado, porque yo no creo que nadie se tenga que esperar eso, lo duro y lo complejo que es. Y lo increíble que se vuelve además el concepto de la vida, Sí, total. cuando uno se tiene que enfrentar a la muerte o de uno o de un hijo. Uf. Eh, pero hablemos de lo duro. Es interesante porque yo siempre he trabajado en una industria dominado por los hombres y nunca me sentí en desventaja, nunca, hasta que me volví mamá. Todo el mundo me decía que iba a ser difícil, pero esto sí es una cosa, o sea, no sé cómo lo hacemos, sobre todo los primeros años, que para mí los primeros años fueron traumáticos. Y es más, tuve otro aneurisma cuando Silvio tenía 18 meses, algo así. Em, entonces era como esa lucha, como decías, como que uno dice, pucha, yo ni siquiera tengo el derecho de morirme, porque si me muero, ¿quién lo cuida? Y yo creo que a nosotras lo sentimos más que nadie, como que esa responsabilidad de estar aquí. Y te cambia por completo. Yo siento que también como muchas mamás dicen, ay, el momento que yo vi a mi hijo me enamoré. Y yo dije, no, yo no me sentía así. Yo tampoco. No. No, Yo sabía que era mía. Yo ya estaba muy enamorada de ella, pero después alguien me explicó también que uno hace como una coraza también para protegerse porque sabe que ese bebé se puede, sabes, es una cosa muy compleja. Porque pues sí, estuvo entre la vida y la muerte y yo había como toda una protección que hice automáticamente. Entonces, por más de que la amaba, no me sentía como me puedo sentir hoy o como me sentí pues, un tiempo después. Yo no la pude cargar sino a los 7 días de nacida. Entonces, como que había algo ahí de protección. sí, de como sobrevivencia. Yo decía, Dios mío. Y siento que ya hoy en día soy mamá de 3 años y medio, como que nací cuando él nació y con pataleta y berrinche, o sea, todo el tiempo, porque al principio era, no puedo viajar cuando quiera viajar, no puedo salir a y hoy en día siento que estoy más como asentada en ese rol, pero con yo no sé si es como una frustración o un desespero, es como de sentir siempre como una versión disminuida de la mamá que quisiera ser y la profesional que quisiera ser. Como siempre en la vida pude como dedicarme 100% a mis proyectos y sacarle del estadio, que no sé qué, y ahora siento que no puedo hacer ninguno de los dos roles bien. Y es difícil como rectificar eso. Y como mamás tenemos como ese lado como dulce, suave, pero como somos papás también, no podemos ser 100% ese rol femenino, porque tenemos que ser los papás también. Entonces, eso para mí, eso ha sido un reto y también es como un cierto tipo de duelo. Pero duelo de no tener pareja o duelo de no poder estar de pronto de eso que te imaginabas desde lo laboral o duelo de qué. Es más el duelo de no poder ser la versión de mamá que yo quisiera. Porque es interesante el tema de la pareja, porque como yo nunca tuve pareja con mi bebé, yo no sé otra forma. A veces sí me doy cuenta cuando, por ejemplo, no sé, unos amigos me estaban visitando de Colombia en Miami y se estaban quedando conmigo y era una chimba tener el esposo que estaba como súper pendiente de mí, como que me cargaba
la cartera, y yo, qué Todo delicia, eso que no tenemos. wow, como que todas las cosas pesadas, como que no tenía que hacer nada, o sea, que, no sé, como que subía el coche al carro, y yo, wow, y ahí yo, wow, eso tiene que ser muy chévere tener a alguien como encargarse de eso. Es mucha presión financiera, presión emocional, o sea, cuando el niño se enferma en la noche y uno está ahí vigilándolo cuando tiene fiebre, o sea, sería muy chévere tener a otra persona aquí con lo cual decir, ¿qué hacemos? Sí, o sea, somos unas berracas, si uno le piensa, pero lo vuelve como lo normal de uno, pero lo veo también mucho en lo laboral porque viajo mucho y mi hijo pues se queda o con la nana que ama, la nana es buenísima, pero no es Sí, no es la familia, no en la familia. Entonces es como, no es esa misma tranquilidad. Y veo a los otros que, no, es que yo hago turno con mi esposo, si el esposo trabaja. Digamos, la esposa se queda en la casa. Entonces, porque muchas veces me pasa que el niño se enferma, me toca organizar, llamar. Estoy en reuniones, pero me toca organizar con un pediatra ahí en los Estados Unidos y viendo cómo cancelo reuniones para devolverme, que uno es que no hay, o sea, uno en esta etapa de nuestra vida hay como tu competencia laboral, o sea, es como, pero no está, no estás a par. Claro, las circunstancias no estás en paridad para competir. De acuerdo. Y es chistoso porque antes de tener un hijo, yo tenía muchas conversaciones con mi ex pareja donde hacíamos como negociaciones. Y yo le decía, no, pero no te preocupes porque yo voy a contratar una nana si me toca trabajar y viajar. Y él decía, es que esto no es un perro, no lo... Pero yo no entendía. Y ahora sí entiendo lo que él, o sea, no es tan sencillo de decir, o sea, nos necesitan mucho. Y al final del día como mujeres, o sea, somos las mamás. O sea, los niños buscan a la mamá. Necesitan a los hombres, siento que de pronto más adelante, pero cuando son más pequeños necesitan a la mamá. Entonces eso es como también una realidad. Yo viniendo de un mundo muy masculino, una industria muy masculina y siendo gringa, neoyorquina, siempre me han enseñado que una mujer sí puede tener todo, que sí tú puedes hacerlo todo y no es verdad. No, es verdad. Y está bien. Al menos de que tengas un montón de ayuda. Sí. Eso es otra cosa. Es decir, puedes hacerlo todo sí, asterisco, asterisco, asterisco. Claro, Asterisco. Dios como una Kardashian. Exacto. Eres una Kardashian o Beyoncé. No, como Shakira. Mucha ayuda. Tienes que tener mucha ayuda. Pero yo creo que ahí es como esta etapa donde no hay tanto como crecimiento profesional y estar bien con eso. Como que entender que como mamá y papá, a veces uno llega a un punto donde dice, ok, está bien, no puede ser todo profesional. Creo que ahorita se me acaba de ocurrir, pero pensándolo, yo creo que para mí la angustia de esa parte profesional no es necesariamente lo que hablábamos, que hay unos años de no crecimiento, es si mi industria me los va a perdonar. Sí. No es eso, porque por mí, que fueran más. O sea, Total. claro, me encanta lo que hago, quiero seguir progresando, pero la verdad es que mi prioridad es como trabajemos para vivir, como con... Pero yo no sé si cuando mi hijo ya esté más grande y yo vuelva a entrar a pues, esa competencia, me digan, bueno, claro, bienvenida. Eres X años más vieja. Te estábamos esperando. Yo tiendo a pensar que igual somos mujeres súper exitosas y yo creo que es decir, eso es lo que yo tiendo a pensar. Sí, yo creo que Y yo creo uno... que vamos a tener unas capacidades como de reinventarnos de tantas maneras diferentes y tenemos tantas cosas que aportarle. Precisamente yo creo que por esta misma experiencia que yo fluyo un poquito más con la vida y digo, de pronto no es ahí, pero de pronto en otro lado sí, ¿sabes? Como que sí siento que esto le da a uno unos superpoderes. Sí. O sea, es muy raro, pero...
Pero lo otro que también es Pero es muy... real, yo entiendo lo que estás diciendo, porque sí es un miedo real. No, es Sí. real, pero es nuestra realidad y siento que para mí me ha ayudado mucho como realmente entender las cosas que no puedo cambiar y decir, bueno, ¿qué es más importante para mí en este momento? Y tomar las decisiones de ahí y también como confiar mucho en que algo aparecerá. Claro, igual en últimas las cosas se resuelven. Sí, Sí. Pero ahí quiero pasar entonces ya a lo positivo, porque digamos, en la medida en que uno logra conectar esto con las cosas positivas, ahí es donde se empieza a hacer el equilibrio. Entonces, acabamos de hablar de lo negativo. Cuéntanos, cuéntanos la otra parte de la historia. Cuéntanos de Silvio. Cuéntanos de la persona. no, es que no, y yo siento, es tan interesante porque yo siento que yo estoy empezando, o sea, yo no soy, y yo voy a hablar muy honestamente de la maternidad porque siento que es importante que, o sea, lo que yo para mí ha sido muy importante es hablar de cómo ha sido mi experiencia, porque siento como mujeres, mamás, muchas mujeres no se sienten como con el derecho de expresar cómo es ser mamá. Yo no soy de bebés, nunca he sido. Me encantan los niños, pero bebés, o sea, los primeros 2 años para mí fueron, y claro, tenía muchos temas de salud y todo, pero fueron muy duros, muy duro. Y a mi hijo tiene 3 años. Son duros, así nos gustan los bebés. O sea, Muy duros. porque uno da, es difícil de entender y no comunican. Y ahora que Silvio tiene 3 y medio, es como una personita. O sea, no, es que realmente lo estoy disfrutando un montón. Y es chistoso porque cuando estaba pensando en tomar esta decisión de ser mamá, mis amigas me hablaban que tenían hijos, me decían como de chiste, ¿no? Como que volver a casarme nunca, o sea, mi esposo, pero mis hijos, o sea, son el amor de mi vida, que no sé qué. Yo no entendía, o sea, ¿cómo entiende uno eso, lo que es esa sensación de amor puro sin tener un hijo? Y tener esa experiencia. Y ahora entiendo que en mis relaciones con hombres, lo que yo estaba haciendo era como maternando niños. ¿Qué tal? Pero no eran mis hijos. O sea, es como, ahora digo, wow, esto es lo que yo estaba buscando, como que ese amor es como, y doy gracias a Dios de haber tenido la oportunidad de tener esta experiencia en esta vida, porque eso sí, de conocer el amor puro, o sea, wow. Y lo que tú dices está súper poderes. Y me ha cambiado como mi forma de ver un poquito lo que hablábamos antes antes sí, siempre iba detrás del que no era. De pronto tratando de ser mamá a unos hombres niños, no sé. Pero ahora que tengo un hijo, es como tengo otras prioridades y busco otras cosas y digo, wow, también me ha hecho como mejor persona. Lo otro que me encanta es que ya que soy mamá, siento que soy mamá de todos los niños. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero veo un niño y es como que se me prende algo. Trato de ayudar siempre si veo una mamá viajando sola, mientras antes decía, ay no, hay un bebé. Y ahora digo, ay, pobrecita la mamá que está llorando, este bebé. Es como el respeto que tengo para las mamás Es todo. y para nosotras que tenemos como la otra cara de la moneda. Si quiero mudarme a otro país, otra ciudad, si me sale un trabajo en otro país, en otra ciudad, puedo ir, puedo mandar mi hijo al colegio que yo quiera, puedo hablarle en español en la casa porque yo quiero que hable el español, mi decisión, yo lo hago. Es como que uno va cogiendo más confianza porque uno dice, yo soy la persona que toma estas decisiones y te toca sí o sí. Es como la fuerza, como que entrar en este rol y me ha ayudado como realmente a poner límites en cosas porque yo soy mamá, yo soy una mamá, no me jodas. Entonces, siento que eso es realmente espectacular y lo que más amo hoy en día
es compartir con mis amigas mamás y sus hijos. Es como una vaina que uno siente que es como casi ancestral o algo así, como que en alguna época estamos todas juntas en la aldea, no sé, como que haciendo trencitas y con las abuelas, las tías, ¿sabes? Siento que la mujer somos así. La comunidad, el criar en tribu. Como los árboles que se hablan por las raíces, ¿saben de esto? Que se comunican. Sí. Yo siento que sí hay parte de la maternidad que es un poco así, ¿no? Que están esas conexiones y yo sí creo que, no sé, estamos en un momento, pues, no solo de reimaginar maternidades, sino como rescatar Sí, la maternidad, sí. porque todas las mamás son súper poderosas, Todas. O todas. sea, Yo digo que una vez uno pare, cambia completamente la visión y ahí uno entiende no solo a la mamá, que ahí se vuelve una cosa, uno dice, wow, independientemente de las fallas que puede haber tenido cualquier mamá, lo que sea, uno ya empieza a ver otras cosas y ahí sí dices, wow, impresionante. Pues es todo un nuevo universo dentro de la cabeza de uno. sí. Y siento, yo siempre pensé que ser feminista era como querer hacer exactamente lo que hace el hombre, y ahora entiendo que no es así ni de cerca. Es que no somos como los hombres, y eso es lo bueno, y ellos no deberían ser como nosotras. Si yo me acuerdo, Silvio tenía como 3 meses y era un domingo, y algún momento como me empecé a llorar. Y mi mamá me dijo, ¿pero qué le pasó? Y yo, mami, estoy llorando, no solamente para mí, pero para todas las mamás. Es que nadie nos ve. O sea, ¿alguien sabe que esto está pasando? ¿El gobierno sabe? Porque yo con toda la ayuda que yo tengo un hijo, tenía a mis papás que estaban al lado, tenía una nana, y estaba pasando y sigo pasando durísimo. ¿Qué hace la mujer que trabaja en la farmacia, que tiene 5 hijos? O sea, es como somos invisibles, y es como cómo hacemos para como sacar a la mamá al público como ese rol tan importante que es, y decir, como crear espacios de maternar y involucrar a los hijos más en el día a día, hasta en, no sé, en las empresas. Yo no sé cómo es, pero siempre digo a las mujeres que son más jóvenes, digo, ustedes ya nacieron con otro chip que yo. Ayúdanos a pensar en cómo cambiar estas políticas para que pueda ser mejor, porque nuestra generación era ser igual a los hombres, pero eso no lo es. No, no lo es. No. Lo que pasa es que sí queremos que nos den las oportunidades, es decir, Sí, es que como no las poder, tenemos. No las tenemos. En política pública sí hay gente trabajando en cómo aliviar la vida de las mujeres, eh, porque pues obviamente ahí está todo el tema de absoluta disparidad entre un hombre y una mujer en una casa, pues las mujeres hacemos todo, en realidad. Y eso que hay hombres obviamente hoy en día que hacen muchas cosas, pero pues todavía la comparación entre horas de trabajo fuera del trabajo, pues son... no es, O sea, sí, yo pienso en mi fin de semana y digo, o sea, hoy es lunes para que sepan. O sea, ayer trabajé todo el día. O sea, cuando ya llegué a la cama dije, claro, porque el domingo no tengo ningún tipo de ayuda. no. Y uno dice, es 1000 veces más fácil llegar a la oficina. Es que es muy difícil, es muy demandante. Y tanto físico como emocional, entonces te cambia todo. Pero aún siendo así, todo lo que he vivido, no me lo cambio. Entonces, y yo siempre decía, no, pero es que ellos dicen eso porque, pues ya, Les tocó. les tocó, porque no hay reversa. Pero sí, es que sí, es que crear vida, mover esa personita, pero también me pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto porque Silvio todavía es muy chiquito, yo lo veo y es tan vulnerable y tan lindo, y lo quiero proteger, y yo sé que no lo puedo proteger de este mundo, y es como una vulnerabilidad que siento que me mata. Es como muy duro. A veces llego a la oficina y
y como que no sé qué hacer con todo esto. Sí, sí, no, Sí, total. obvio. Es como todo esto. O uno llega a la oficina y, no sé, uno llega desde las 6 de la mañana peleando para que lave los dientes, para que se vista, y llega a la oficina mamada y tiene que empezar a trabajar. Y uno ve a los hombres que llegan, habían leído el periódico, escuchado el podcast, no sé, donde llegan como que relajadísimos y digo, como un trapo. Sí, para Sí, a mí también me cuesta mucho trabajo. es difícil. Me cuesta mucho trabajo. Más que Porque, y Magdalena dice que no vayas a trabajar, porque Silvio me dice eso. Ahora está entrando en esa etapa. su jardín, entonces yo la dejo primero en el jardín. Pero igual en lograr que haga todas las cosas que tiene que hacer para lograr llegar al jardín, que queda a 4 cuadras de mi casa y siempre llego media hora tarde. Por ende, se me atrasa el resto del día. Por ende, es como, y en ese momento puedo darme el lujo de que se me atrase media hora al día, pero es como, me genera mucha frustración porque también digo, estaré lista para un trabajo más duro ahora, no lo sé, que es parte un poco de esta conversación, ¿no? De lo duro que son estos primeros años y el tema del trabajo con más responsabilidades, que seguramente es el que genera más ingresos para que nosotros podamos desarrollar ese otro pedazo del papá, del que supuestamente es el papá. Que eso también tiene un poquito de mentira, porque también desmitifiquemos un poquito eso. Muchas casas de gente casada son las mujeres las que más trabajan y las que traen el mayor Mm, ingreso a la casa. Sí. Muchas mujeres que son separadas que pues, les toca mediársela igual que nosotras sí, porque pues les dan un mínimo. total. Entonces también, digamos, creo parte de este ejercicio de nosotras que a veces podemos caer en el rol de víctima de mamá, papá, que Sí. no todo yo sola, como hay un universo de gente que está igual que nosotros. No, eso es muy interesante porque la cantidad de mujeres divorciadas que me dicen, no, es que Whitney, es que tú tomaste la decisión correcta. Y yo, wow. Y me dicen, no, tener que lidiar y hacer co-parenting con otra persona, con lo cual o sea, de pronto ya no ven las cosas de la misma manera, esa persona que no paga lo que tiene que pagar, y yo, que, una cantidad de cosas, pero dicen, o sea, tú no tienes esa frustración. Claro, Entonces, es lo que estamos hablando, como todo es difícil, toca encontrar como la manera para ver el lado bueno de las cosas, pero sí siento que ser mamá o papá es el reto más grande, pero para mí, en mi experiencia, ha sido el reto más gratificante, incluyendo todo lo que me pasó. Ahora, yo sí siento, o sea, yo veo a las mujeres, hay mujeres que dicen, no, yo no quiero ser mamá, eso no es para mí, y me les quito el sombrero, porque las que lo tienen clarísimo, yo siento que una mujer que lo hace por obligación social o por, no sé, la pareja, O sorpresa. no. Yo O sea, siempre digo lo mismo. La que quiera ser mamá, que sea mamá. La que no quiere ser mamá, por favor, no, respetémosla no y lo déjenla ser hagas, mamá, que no le por tiene que ser porque es favor, es duro. Y queriéndolo, es duro. duro. Y yo siento que una mujer puede vivir una vida muy feliz y muy realizada sin ser mamá. No, el otro día veía el tema de las tías. Yo tengo una que otra tía así y digo, qué felicidad, porque las tengo. Ay, Esas tías que no sí. son las tías, porque mis dos hermanas tienen hijos, pero que también van a ser tías y que van a tener, como yo les digo, ellas igual son de ustedes y ustedes van a tener que jugar unos roles en las vidas de ellas y es lo que a mí me gustaría que esas mujeres que no tuvieron hijos, que son tan cercanas a mí, también tengan roles Sí, importantes, sí. como guías, como muchas cosas, porque de todas maneras, como le digo yo, inclusive a Magdalena, qué intensidad esta relación entre tú y yo. No, total, es que los niños también necesitan, como necesitamos un respiro, ellos necesitan respiro de nosotras. yo la verdad, mi hijo tiene 3 madrinas y ninguna tiene hijos y un poco son muy cercanas a mí, pero también dije, pues claro. Y de hombres, los padrinos son de 3 edades diferentes y los escogí así. Sí, los míos también.
Los hombres sí, las mujeres no. Las mujeres sí las más cerquitas de la casa. Mm, mm. Pero también fueron las mujeres que me acompañaron en medio de mi tragedia. Claro. Entonces tampoco me podía imaginar en mi vida, porque ya las vi actuar. Y dije, tienen que ser ellas, que seguramente parte te pasa a ti, si te pasa a ti algo hoy, seguramente tus papás serían... Sí, no, mis papás han sido, eso es otra cosa que me pasó, como yo no me acuerdo exactamente cómo es, hay como un dicho indígena que dice cuando nace un niño se organiza la casa o se organiza la familia y es como volver a poner ese orden en la casa, como me acuerdo cuando nació Silvio y yo veía a mis papás y yo decía, ustedes sientan así por mí, ustedes comían esta mierda para nosotros. Y yo no sabía nada y ellos, o sea, ellos eran como mis guías, porque yo no sabía qué hacer, ellos querían 3 niños. Y hoy en día es como un poquito lo que estamos hablando de como ese amor que uno quisiera tener, como esa pareja que es otra persona que sintiera ese amor. Yo sé que mis papás, ese regalo de tener los abuelos, o sea, se mueren por él y él se muere por ellos. Ay, no, yo creo que ese es el mejor regalo, O sea, el mejor. yo espero poder llegar a ser abuela, Sí, yo también. porque parece que es Es lo como, máximo. es lo máximo. O sea, y mi papá, o sea, cuando Silvio nació, mi papá estaba a mi lado. Y yo digo, y yo me acuerdo, pues yo le digo a Silvio, yo le digo, Silvio, tú eres un niño muy poderoso, porque invocaste una bienvenida al mundo de 3 generaciones. Estuvo abuelo, mamá y hijo. Y mi papá llorando me decía, hija, lo sacaste del estadio, hermoso. Y nosotros los 3 llorando. O sea, ¿cuál papá tiene esa oportunidad de estar ahí con su hija? Eso es como los buenos y los malos, ¿no? Como que Claro. no tenía como la pareja ahí, pero estuve con mi papá, que es como mi persona en el mundo. Sí. Entonces, y mi hijo, cuando yo estaba tan mala, mi papá hacía turnos nocturnos para que yo pudiera dormir derechito por la noche. Mi papá dormía en la cama con mi niño. Entonces son así. No, pues la felicidad. No, es interesante eso porque, claro, pues, no, sí, al no haber esa responsabilidad y esa relación compartida, porque, digamos, pienso en los hijos de mi hermana, que es casada, y no es tema de quiero más a uno o a otro, pero al no haber esa otra persona hay más espacio para que entren los abuelos. Seguro, pero además ellos se sienten más Claro, responsables. Sí, porque no están como, estoy hablando de pareja. total. Entonces, ese espacio Estoy entrando a la casa de mi hija. Es mi casa. más. Total. Pero total. Entonces, sí, esa relación, claro, es pues un poco más cercana porque sí, 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 sí. Y es fascinante. A mí me claro, encanta. sí. No, total. Es, no lo había pensado de esa forma. Sí. Y mi mamá ahorita está de visita y sí, es súper triste que no viva acá, pero es como igual. Total. Sí, Yo siempre le digo a mi mamá, mamá, es que tú siempre querías un nieto de acceso completo y ahora lo tienes, porque pueden venir cuando quieran, se quedan cuánto tiempo quieran, si quieren yo se lo mando. Es como, sí, es ese lazo que van a tener, que esos son mis abuelos. Y ¿Quién más hace parte de tu tribu? obviamente tengo a mis hermanos y mis cuñadas en Nueva York que son como muy parte del tribu, pero en Miami tengo, digamos, 3 mujeres que eh, son mamás divorciadas. 2 viven en mi mismo edificio y nuestros hijos van al mismo colegio. Y eso ha sido, porque yo creo que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero pasar tiempo muy sola es duro, sobre todo los domingos. Entonces muchas veces yo escribo
a mi vecina, que ella es mamá divorciada de dos niñas que son pequeñas, y muchas veces yo le digo, ay, ¿por qué no se bajan en pijamas y tomamos un café para que estos niños se entretengan y podemos relajarnos? Porque si no, entonces es esa cercanía que de pronto a nosotras a veces pues yo siento como ese hueco, ¿no? Que me ha ayudado un montón. O no sé, un viernes poder ir a la casa de otra amiga divorciada y vamos y con todos los niños ahí y es lo máximo. Sí, no, o sea, planes con niños Sí. son los planes estrella. O sea, y claramente, o sea, en Colombia tengo muchísimas amigas con hijos, sin hijos, todos son como muy de familia. Entonces, y Silvio, realmente siento que Silvio y yo, como que nos sentimos muy acogidos acá. Es Sí, es la delicioso. forma. Bueno, para cerrar, ¿qué te gustaría decirles a las mujeres que de pronto tienen dudas sobre este camino o que se la están pensando ya o que ni siquiera lo conocen? Yo me acuerdo una vez, yo tenía como una guía espiritual y yo le pregunté que si ella pensaba que si algún día iba a tener una vida normal. Qué bueno. Me encanta. Y ella me dijo, mira Whitney, yo no conozco a ninguna persona auténtica que tenga una vida normal. Sigue siendo tú y el resto se resuelve. Entonces, a lo que voy con eso es que siento que si eres una mujer que quiere ser mamá, hazlo, porque no importa que si hay que tener un papá, que si un niño necesita una familia completa. Lo que yo he aprendido es que todas las cosas que yo pasé en mi vida preocupándome no pasaron y las cosas más raras me pasaron. Entonces como que es mejor no gastar tiempo preocupándose que para cosas que nunca van a pasar. Entonces mejor como ir haciendo las cosas que para uno realmente resuenan y uno nunca sabe lo que va a pasar. Tengo muchas amigas que se casaron y quedaron viudas. Entonces, ¿qué? Ellas tomaron la decisión equivocada. Unas mujeres que estaban muy enamoradas, que se casaron y quedaron divorciadas. Yo no sé qué es, yo no tengo idea, pero todo puede pasar en la vida y si hay ese deseo de ser mamá, no se la pierdan, porque eso sí es el reto más duro que hay en la vida, pero es igual de fantástico que duro. Así que tranquilas. Todos nos sentimos un poquito así, que bueno. Y congelan sus óvulos, porque yo nunca pensé que fuera a usarlas, pero mira. Yo no lo he descartado, están congelados, están ahí, podría usarlos nuevamente, pero sí es un paso, Importante. sí es un paso importante. Bueno, Whitney, Muchas gracias y quiero agradecerles mucho por este proyecto, porque es tan importante hablar de estos temas, porque como tú bien dices, que el camino de ser María siempre empieza con una mujer que lo había hecho antes. Entonces, estos espacios de las mamás, contar cómo lo están haciendo, contar lo bueno, lo malo, y crear esa comunidad es muy poderoso y sobre todo en estos espacios como platanizados, que no hay tanto que sea como, que tenga como ese sabor latino. Entonces, muy agradecida con todo lo que hacen y gracias por la invitación. No, nosotros felices de tenerte y de verdad que esta temporada va a ser increíble porque después de cada conversación con cada mujer, no, yo creo que es como se sienten las profesoras, que a veces dicen que aprenden tanto de los alumnos como, o sea, después de cada conversación yo soy como, wow, necesito reflexionar mucho. Entonces, no, muchas gracias a ti y pues seguro hablaremos más. Gracias.